Buenas tardes, a continuación les vamos a hablar del manualito de la Gestalt 3 presentado por María Fernanda Giraldo, Angeli Janet Cardona y mi persona Estefanía Ospina Villa. El comienzo de la Gestalt comenzó con Max Wertheimer. Él junto a Kurt y Kohler investigaban sobre la percepción. Wertheimer suponía que la conciencia era el escenario de la vida psíquica y nos habló de dos marcos teóricos. El primero es el principio de totalidad, que es la consciente de forma global, y el segundo es el isoformismo psicofísico, que es la experiencia del consciente y la actitud cerebral. El término Gestalt como tal significa que es forma, patrón, estructura y tiene un énfasis en el todo. Dentro de la Gestalt existen unas leyes o unos principios que son los siguientes. Figura a fondo. Rubin decía que la percepción es selectiva y pues que no todos los estímulos se percibían con igual calidad. Dentro de esta figura a fondo se perciben automáticamente los objetos que están en el fondo. Como vemos en esta, se percibe automáticamente el árbol. Entonces, esta figura a fondo juega un papel muy importante en la percepción, en el aprendizaje y como tal en el pensamiento. Por otro lado, está la ley del equilibrio. La ley del equilibrio nos dice que es la principal ley de la Gestalt y que sin una claridad, sin simetría y armonía, no habría una buena figura como tal. En la ley de proximidad, entonces, lo que vemos acá es que las figuras unas cerca de otras se perciben como un solo objeto, como tal o como un solo conjunto. En la ley de similitud o de semejanza, los varios elementos se agrupan de manera similar juntos. Entonces, como vemos, hay unos más claritos y otros más repintados, pero se agrupan como un conjunto todos. En la ley del cierre, cuando nosotros miramos ese ejemplo de la ley del cierre, nos damos cuenta que así esté distorsionado y eso, nosotros automáticamente lo completamos. Sabemos que es un balón como tal. Por otro lado, la ley de continuidad, aquí los elementos que son en curva, están colocados en curva o en una recta, siempre se van a ver hacia el mismo lado. Y por último, está la ley de la membresía, que esta es que las partes de un todo no tienen características fijas, sino que están en relación con el sistema, digamos, en el que están funcionando como un todo. Ejemplo, vemos que en las dos figuritas hay una bolita en el centro. Se trata como de mirar cuál de las dos bolitas es más grande. Friedrich Perls, él se considera como una persona egoísta, narcisista, orgulloso y se consideraba también ateo. Él se entregó al LSD y a otras drogas. Es hijo de padres judíos, era un alumno brillante, pero a los 13 años lo expulsaron por una mala conducta. Peirce obtiene el doctorado en medicina y comparte su profesión de neuropsiquiatra con el interés que él tiene por el teatro. En Frankfurt, él trabaja un año como ayudante de Goldstein, que él es médico taltista, y él investigaban de problemas perceptivos en lesiones cerebrales. El 23 de agosto de 1929 se casa con Laura. En 1942 publica su primera obra importante, Yo, hambre y agresión. Y en la Segunda Guerra Mundial él trabaja como médico psiquiatra del ejército por 4 años. En los años 1951, 1952 y 1953 se publica la Gestalt Therapy Gottman. Los Peirce fundan la Gestalt Institute of New York, que es la Gestalt de cabeza, y en 1953 la Cleveland, que es la Gestalt del corazón. En 1969 se publica la Gestalt Therapy Verbatim, que es sueños y existencia, y en junio de ese mismo año él crea el Instituto Gestáltico del lago Cowichan. Y por último, el 14 de marzo de 1970, Peirce muere de un ataque cardíaco en 1970.
Bueno, en este momento voy a hablar acerca de algunos conceptos básicos que tiene la Gestalt, como es la homeostasis, y es conocida también como ese proceso de autorregulación mediante el cual se busca encontrar el equilibrio de manera permanente, teniendo en cuenta que el organismo sano es capaz de organizar de forma jerárquica las necesidades del mismo organismo, haciéndolo pues de forma consciente y atendiendo así a la sobrevivencia. Tenemos otro concepto básico como es el de la doctrina holística, y aquí lo que trata de buscar es dar importancia a los mensajes que se emiten por el resto del organismo, o sea, de la comunicación no verbal, ya que Peirce afirmaba que el hombre es un organismo unificado. Otro concepto que vemos es el de perro de arriba y perro de abajo, y son como los papeles que se juegan para tener control mediante la manipulación de sí mismo y de los demás. Tenemos un concepto de neurosis, y que según Peirce surge cuando el individuo es incapaz de alterar sus técnicas de manipulación y de interacción. Habla que esas conductas son neuróticas y son autorreguladores y son una maniobra defensiva y permite protegerse a la persona, como de la amenaza de ser aplastado por un mundo avasallador. Él decía que por eso era que habían unas capas de las neurosis y las clasificó en estrato falso o señales, em, como sí o representación de un papel, estratofóbico, implosión o impasse y explosión. Bueno, otro concepto importante es el concepto de contacto, y en el contacto está aquello que enmarca lo que ocurre, es el darse cuenta sensorial junto con una conducta motora. Esta resulta imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Es construir sentidos y es estar presente de una situación. Otro concepto importante es el darse cuenta, y ese darse cuenta es estar en contacto es entrar en contacto natural, espontáneo, en el aquí y en el ahora, con lo que uno es, con lo que percibe y con lo que siente. Es darse cuenta de que ocurre en el presente, de una experiencia que transcurre en la privacidad y que la otra persona no se va a dar cuenta, sino que el terapeuta actúa como un espejo ampliador. Es aquí donde la mayoría de personas estamos afectadas, en el darnos cuenta. Y en la terapia Gestalt, este darse cuenta se entiende también como una capacidad que tiene el ser humano para percibir y vivenciar lo que está sucediendo dentro de sí mismo, en el aquí, en el ahora y en el mundo que lo rodea. Es la toma de conciencia global en el momento presente. Otro concepto importante es de lo sentido a la experiencia del cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta la visión holística de la Gestalt entre cuerpo e individuo, se entiende que las sesiones de terapia nos acompañan la atención al cuerpo. Entonces, las personas nos expresamos por medio de gestos, de movimientos, el tono de voz o la expresión corporal. Nuestro cuerpo puede llegar a ser nuestra brújula si lo escuchamos o lo atendemos cuando él nos habla de forma en síntomas que nos generan bienestar o malestar. Y es así como desde este enfoque, mente, cuerpo y obviamente o emoción, pues las personas podemos aprender a relacionarnos y descubrirnos continuamente, donde al mejorar nuestro grado de bienestar tendemos a la autorregulación organísmica o al equilibrio. Bueno, otro concepto importante de la Gestalt es el campo y la situación. Este es un término de Gestalt en el que se entiende la interconexión entre la persona y su situación, entre el organismo y el entorno. Y como el cuerpo es como esa unidad de ser, entonces toda experiencia va a estar contextualizada, y si no lo está, pues el terapeuta pide que lo haga. El concepto de temporalidad, con el ahora cobra importancia la experiencia. A este ahora se le adhiere la noción del proceso, lo cual da lugar a la secuencia de contacto, el ciclo, entre otras, los cuales permiten vivenciarla como herramientas y así hacer un pensamiento del movimiento. Entonces, esta terapia de la Gestalt centra su atención en el cómo, en la manera como la persona dice lo que dice, y esto es lo que permite que la atención esté dirigida más a los procesos que a los contenidos de la experiencia, ya que los contenidos paralizan el tiempo, pero los procesos los mantienen. En este punto de la psicoterapia como estética, em,
Teniendo en cuenta que los conceptos fundamentales en psicoterapia son de orden filosófico y estético más que técnico, con la estética es la sensibilidad y los sensibles quienes permiten volver a crear sentido y existencia. Es así como el término de estética en la Gestalt se entiende como el arte de pensar con belleza. Y hay un último punto que es acerca de cerrar gestalts o ciclo o curva de la experiencia y nos hablan acerca del precontacto, la toma de contacto, el contacto final y el postcontacto. En la terapia gestáltica se trabaja con tres clases de técnicas: la técnica supresiva, la técnica expresiva y la técnica integrativa. La primera técnica, reconocida como técnica supresiva, lo que busca o pretende básicamente es evitar o suprimir el intento de evasión del paciente del aquí y el ahora con su experiencia. Es decir, que busca que el paciente experimente lo que no quiere para llegar a un darse cuenta. Dentro de esta técnica supresiva encontramos cuatro técnicas. La primera es experimentar de la nada o el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no puede huir de ese sentimiento de vacío, sino más bien integrarlo a sí mismo para ver qué puede surgir de él. La segunda técnica es evitar hablar de. ¿Qué quiere decir? Que se debe vivenciar más y sustituir ese hablar por la vivencia y la experiencia. Como tercera técnica encontramos el detectar los debería. ¿Para qué? Para revisar qué hay detrás de esos debería, como digamos la técnica anterior, que es evidenciar qué se quiere ver o qué se refleja detrás de eso, para no tratar de tapar lo que realmente es. Y por última técnica, dentro de esa técnica supresiva, es detectar las diversas formas de manipulación a través de los juegos y los roles. Lo que quiere decir esto es que el paciente debe tratar de vivenciar antes que evitar cualquier rol, ¿cierto? No temerle a esa experimentación, sino vivenciarlo en vez de evitarlo. Encontramos también las técnicas expresivas. Se busca que el sujeto dentro de estas interiorice lo interno y traiga consigo aquello que no logra percibir. Dentro de esta se buscan principalmente tres cosas. Primero, que el sujeto exprese lo no expresado, es decir, que se confronte a sí mismo y que se haga responsable de lo que es a través de situaciones desconocidas o de situaciones inconclusas. Digamos, pedir que busque que ese mismo individuo exprese lo que siente, o dentro de un grupo puede hacerse que un sujeto exprese lo que quiera y que experimente ese mismo sentimiento. Esto se puede concebir a través de frases. Eh, También se busca que un paciente termine o complete una expresión. ¿Esto para qué? Para detectar situaciones inconclusas, esas aquellas que en el momento no se dijeron y que de cierta manera pesan en ese paciente. Una técnica muy utilizada o muy reconocida dentro de esta es la técnica de la silla vacía. Es decir, que se trabaja imaginariamente un problema y que se utilice el juego de roles. Otra es direccionar una expresión y dentro de esta se dan cuatro técnicas más. La primera es la repetición. Entonces, esta técnica que busca que el sujeto se percate de alguna frase o de alguna acción y que le dé la importancia que ésta tiene. La segunda es la exageración y el desarrollo. Ir más allá de una simple repetición, que es la técnica anterior, sino hacer mucho más énfasis buscando que el paciente realmente se percate de eso que dice. La tercera es una traducción. Mm, Llevar al plano verbal alguna conducta no verbal. Por ejemplo, se le puede decir al paciente, si tu nariz hablara, ¿qué nos diría? ¿O qué nos podría decir tu ojo derecho? Entre muchas otras situaciones. Y por último, podemos hablar de la actuación y de la identificación. Entonces, esto es todo lo contrario a la traducción. Es decir, que se busca mmm, que haya una actuación del paciente donde se evidencien los sentimientos, las emociones, las fantasías, entre otros sentimientos. Sin ser menos importante, encontramos la técnica integrativa. Dentro de esta técnica se hace énfasis en la incorporación de la experiencia del paciente y dentro de ella se encuentran dos técnicas. La primera es el encuentro intrapersonal.
Es decir, que se busca un diálogo explícito del paciente con las diversas partes de su ser, por ejemplo, su parte pasiva con su parte activa, su parte responsable con su parte irresponsable o su lado femenino con su lado masculino, algo así como un intercambio de roles. Encontramos también la asimilación de proyecciones, lo que quiere decir que el paciente reconozca como propias sus proyecciones emitidas. Por ejemplo, si el paciente dice mi madre me odia, entonces se hace que este paciente imagine que es él quien odia a la madre. Entonces se le puede preguntar qué sentimiento hay, se le puede cuestionar si es real el sentimiento de la madre hacia él o si es de él hacia la madre. Ahora bien, hablando del experimento en sí, ¿cuál es el objetivo? Movilizar al sujeto para que confronte las emergencias de su vida a través del experimento y que saque a la luz los sentimientos y los actos abordados en condiciones de relativa seguridad. En esto existe, como podemos ver, la teatrización, el comportamiento dirigido, los juegos, los trabajos de roles y pues claramente se enfatiza en el aquí y en el ahora. Acá llegamos como conclusión de que se pueden aplicar diferentes técnicas, pero pues nosotros como futuros terapeutas es importante recordar que estos procedimientos son solo un apoyo para lograr los objetivos terapéuticos del paciente. Nosotros debemos centrarnos en lo realmente importante, que dentro de todo es la actitud gestáltica que adopte ese paciente, el reconocimiento de la importancia del proceso y el respeto por ese ritmo individual que tiene cada uno. A continuación vamos a dejar unas muestras o unos ejemplos muy cortos de estas intervenciones y la aplicación de las técnicas que se puede dar dentro de la terapia gestáltica. Y te voy a pedir que con tu visión interna lo ubiques sentado enfrente y me vayas diciendo, cuanto más detalles le des, mejor. Me lo vas diciendo según te lo va apareciendo. Es un hombre adulto que está sentado con las piernas entreabiertas, pensativo, que me mira lentamente. Me siento nerviosa y me hago responsable. ¿Tu cuerpo? Sí. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Siento rápido el corazón y me hago responsable. ¿Qué hay del exterior? Sí. Escucho ruidos de trastes y me hago responsable. Vas a imaginar frente a ti, te vas a imaginar a ti misma, a ti mismo, de niño, de niña, en tu mejor momento. En ese momento en que estabas lleno de vitalidad, de placer, de disfrute. Entonces, anda imaginando a tu niña, a tu niño interno frente a ti. Observa su cuerpo, su mirada, su forma de estar en el mundo.